Bien, bueno, vayamos volviendo entonces. Estuvimos hablando durante la primera parte de lo que fue, bueno, la finalización de la cuestión de la comunicación productiva, ¿sí? Para lo cual ustedes tienen que seguir profundizando la lectura de las clases 10 y 11, ¿sí? Y también estuvimos hablando sobre cómo lograr, ¿sí? Un habla productiva, ¿sí? Un habla y una escucha responsable, un habla responsable y una escucha productiva, reflexiva, ¿sí? Esto estuvimos haciendo en la parte uno, seguido de una pequeña introducción respecto de lo que ustedes veían en pantalla recién, que es la cuestión del clima en las organizaciones, ¿sí? Como se veía en esa imagen, diagnosticar el clima es una competencia nuestra, es decir, que somos nosotros quienes van a tener que recaudar la información, ¿sí? Para algunos indicios respecto de cómo anda el clima en las organizaciones. Entonces, vamos a volver a esa figura, ¿sí? Ahí vamos. Decíamos que el clima es una percepción que tienen los trabajadores respecto de su ambiente laboral, ¿sí? Que obviamente en tanto percepción genera pensamientos y genera conductas, ¿sí? Es allí donde veíamos que el clima organizacional favorable lo que hace es fomentar a empleados más motivados y por lo tanto, ¿sí? Aumentar la productividad de la organización, mientras que los climas desfavorables hacen que los empleados se desmotiven, ¿sí? Entonces, lo que sucede como una resultante es que se disminuye la productividad de la organización, entre muchos otros problemas, ¿no? Pero fíjense lo importante que es mantener, ¿sí? Un buen clima a los fines productivos también, ¿sí? Decíamos que nuestra competencia tiene que ver con poder evaluar el nivel de satisfacción que tienen los empleados trabajando aquí con nosotros, ¿sí? Y en todo caso poder ver, ¿sí? En el caso de descontento, qué solución podemos encontrar. Aparte de estos factores que ustedes ven acá, ¿sí? Hay algo que anoche trabajábamos también con el grupo Noche en relación al comentario de una de las compañeras, las actitudes del liderazgo, ¿sí? Es decir, las actitudes del director son también una variable que influye, ¿sí? En la manera en que los integrantes perciben su trabajo, ¿sí? Es decir, que cuando trabajemos liderazgo vamos a ver, ¿sí? Algunas maneras de poder fomentar un liderazgo transformacional en algún punto que permita que bueno, el clima, ¿sí? O la percepción que tienen los trabajadores respecto de su líder sea aconsejable, sea buena, ¿sí? Para motivar. Eh, el sistema de la empresa es otro factor que influye, ¿sí? Como ustedes ven ahí en el ítem de políticas internas, en los sistemas de la empresa la estructura formal, los cargos y las compensaciones influyen muchísimo, ¿sí? Es muy distinta la motivación en lugares donde uno tiene claro que se puede ascender, por ejemplo, que en aquellos lugares donde se sabe que ascender no es una posibilidad, ¿sí? Que en todo caso si uno aspira a algo como tal como un ascenso en lo que es bueno, debería replantearse su lugar allí, ¿sí? Las características individuales también son un factor que influye, pero que no está en ese cuadrito, pero que es muy importante que tengamos en cuenta. Nosotros como personas tenemos muchas cualidades que no son propias, ¿sí? Valores, prejuicios, ¿sí? Que vamos a ir analizando ahora cuando tengamos la actividad de acto lingüístico, actitudes, y estos también influyen en el clima de la organización, ¿sí? Y también tienen que ver y van de la mano con la cultura, es decir que ya vamos a ver en la segunda mitad del cursado, cuando empecemos a ver los procesos de selección, lo bueno que es muchas veces seleccionar gente con valores afines a los valores culturales de la organización, ¿sí? Lo cual no quiere decir que lo descartemos por un valor, sino que como hablábamos hoy en el caso de la oferta, simplemente ¿sí? Habrá lugares que se ajusten mucho mejor ¿sí? A sus valores y otros que directamente no. ¿Sí? Obviamente que el entorno también repercute, es decir, nunca va a ser lo mismo la situación económica, política y social de hoy en día, ¿sí? Influyendo, recuerden que las organizaciones son sistemas abiertos,
influyendo que la de un futuro posible en el que todo es mucho mejor o la de hace unos años atrás, ¿sí? Mientras que la estrategia también, ¿sí? Si la estrategia se ordena a la expansión, va a impactar en el clima organizacional de buena manera. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar abiertos a nuevos retos, siempre vamos a estar tomando riesgos y también tomando la iniciativa, ¿sí? Es importante aclarar que los elementos que componen este clima son relativamente permanentes en el tiempo, ¿sí? Casi siempre hablamos de lo mismo, pero que de todos modos se diferencian en relación a que cada organización en sí es diferente, ¿sí? Que ya vamos a ver cuando veamos cultura. Obviamente que como vemos acá, ¿sí? El otro concepto con el cual esto se relaciona es la motivación, ¿sí? Cuando hay una gran motivación, como les decía, mejora el clima y por lo tanto hay relaciones más satisfactorias, interés, colaboración, ¿sí? Mientras que cuando el clima es desfavorable, todo esto baja, ¿sí? La motivación tiende a disminuir, sobreviene el desinterés, el descontento, ¿sí? La inconformidad, pueden presentarse también algunos sentimientos agresivos, ¿sí? O depresivos, huelgas, ¿sí? Entonces, fíjense cómo influye y por qué es tan importante que nosotros podamos diagnosticar buenos climas en nuestras organizaciones. Ahora bien, ¿cómo hacemos para estudiar el clima? ¿Cómo se estudia el clima organizacional? ¿Cómo hacemos para obtener los datos que nos van a servir para medirlo? Yo les voy a dejar después en el Drive un modelo de encuesta, pero quiero dejar en claro que la encuesta no es la única manera que tenemos, ¿sí?, de poder saber qué es lo que está pasando en términos de clima, ¿sí? Hay métodos mucho más tradicionales, ¿sí? Como por ejemplo, algo que nunca se le ocurre a nadie, pero que es totalmente lleno de sentido y bastante tradicional también, es la observación directa, chicos, ¿sí? Muchas veces no hace falta aplicar 1.000.000 de encuestas para saber, ¿sí?, cuando entramos a una organización que la cosa ahí no va. Simplemente nos fijamos, ¿sí?, en las maneras de interactuar, ¿sí?, en las maneras en que se tratan las personas, en cómo están trabajando, ¿sí? Y todo esto nos da un indicio muy grande respecto de cómo está el clima allí. No hace falta hacer un letrado ni mucho menos repartir 500 encuestas, ¿sí? Observar el trabajo, las relaciones, la comunicación y el estado emocional ya nos da pautas, nos dan indicadores, ¿sí? Otra manera de estudiarlo es por entrevistas, es decir, entrevistas con preguntas abiertas, que nos permitan recopilar la mayor cantidad de información posible respecto a cómo es la percepción de los empleados en esa organización. Los cuestionarios obviamente también son otro método y son el más distribuido, ¿sí?, para llegar a un mayor número de personas, a veces son también el método más recomendado y nos dan una visión mucho más global. Cuando vamos a estudiar el clima, nosotros podemos decidir si lo vamos a estudiar por áreas o si lo vamos a estudiar en general, ¿sí? Muchas veces en vez de tirar encuestas generales, ¿sí?, la idea es estudiar por áreas y ver, ¿sí?, qué es lo que está pasando en términos de áreas. Existen muchos instrumentos, muchos métodos y muchas encuestas. Hoy con lo digital esto ha cambiado muchísimo también, ¿sí? Pero todos van a coincidir o todos van a derivar en lo mismo, ¿sí? ¿En qué? En conocer variables, ¿sí? ¿Para qué? Para básicamente poder encontrar, ¿sí?, el punto medio que nos ayude también a diagnosticar entre lo que uno espera, ¿sí?, que suceda y lo que realmente está sucediendo. La brecha entre esas dos mediciones, ¿sí?, es de gran utilidad para diagnosticar un problema que después va a ser corregido en todo caso, ¿sí? Bien, yo les voy a dejar un modelito de encuesta, ¿sí? Pero ustedes ya saben que tienen la actividad respecto de, bueno, poder pensar, ¿sí?, aparte de todas aquellas cosas que uno sabe y que reconoce como malas, ¿sí?, en nuestros climas, poder pensar cómo podemos hacer para cambiar eso, ¿sí?, o cómo debería ser. También la idea es que se puedan aventurar a un pronóstico, es decir, qué va a pasar si esos factores no se corrigen, ¿sí?
a un pronóstico y obviamente a acciones correctoras de ese diagnóstico y pronóstico, ¿sí? Eso es una tarea para su cuadernito de actividades. Bien, entonces, tema comunicación productiva y tema clima laboral cerrado, ¿sí? Lo que vamos a hacer a continuación es mirar cómo les fue con algunas de las actividades de el señor Miguel, ¿sí? Que fue polémico porque tuvieron que trabajar allí varias cuestiones, ¿sí? Yo les voy a mostrar algunos que seleccioné acá. Acá fíjense que hay uno bastante sencillo, ¿sí? Que no tiene nombre. Yo nunca muestro los nombres igual cuando corregimos, ¿sí? Pero fíjense esta persona. ¿Qué observaste? ¿Sí? En la 1, ustedes tenían que leer el caso y responder algunas de estas preguntas. ¿Qué dificultades observaron a medida que la organización creció? Entonces, esta persona dice que a medida que la organización creció, se observó dificultades, ¿sí? Es decir, es común que cuando las empresas comienzan a crecer, algunas dificultades aparezcan. Acá se observó, por ejemplo, mala comunicación formal, ¿sí? Solamente debido a que eran dos y había bastante informalidad aún. Dificultad en la distribución de las tareas, también, ¿sí? Falta de mantenimiento en el orden y lugar de trabajo. Recuerden que si allí alguien se había tropezado o se había resbalado con algo. Falta de registros y control de stock, si alguien había llevado menos stock del que debía. Y espacio de trabajo reducido. ¿Sí? Así está bastante bien visualizado lo que pasó. En una primera instancia, ¿sí? La segunda tenía que ver con poder identificar mecanismos de coordinación, ¿sí? Entonces, esta persona dice que en el primer momento estuvo presente el ajuste mutuo, ¿sí? Como mecanismo. Y la estandarización por conocimientos, ¿sí? Ya que se dividían las tareas en base al señor Miguel y porque también el señor Miguel se fue formando en otro rubro, ¿sí? Está muy bien. Luego, después él se convierte en presidente, ¿sí? Y Ezequiel se va a la vicedirección y se incorpora un método de coordinación del trabajo que es la estandarización por procesos, ¿sí? No sé si pudieron identificar eso también, que se empezaron a tener en cuenta algunas normas, ¿sí? Algunos manuales. Luego esta persona también pudo identificar, ¿sí? Algunas partes, ¿sí? La cumbre estratégica dice que la tenía el señor Miguel, más hacia lo último. En la línea media, ¿sí? La media de la gerencia, encontrábamos a Ezequiel. En el núcleo operativo estaban los auxiliares sin experiencia. En la tecnoestructura, ¿sí? 4 auxiliares con experiencia en el rubro. Y en el staff de apoyo me parece muy interesante que lo hayan podido identificar un analista de tareas, ¿sí? Que eso fue como lo primero que surgió, ¿sí? Surgió la necesidad de que podamos incorporar un analista de tareas, ¿sí? Como staff de apoyo. Está muy bien, ¿sí? Está muy bien. Yo no le agregaría ni le quitaría nada, ¿sí? Vamos a ver otro más, un poco más largo, ¿sí? En este caso, ¿qué dificultades observaste a medida que la organización crece? Bueno, comenzó siendo una sola persona y dueño del lugar porque era su propio garage, ¿sí? Esto es lo que esta persona observa. Su producción fue necesitando de personas porque le demandaba tiempo producir todos esos productos en donde tenía cada vez más encargue. Contrató a Ezequiel, ¿sí? Acá es el momento donde se dividen las tareas, y ahí observé que la comunicación era informal, ya que eran solo 2 personas. La dificultad más grande que noté, siguiendo con la poca comunicación, fue cuando el señor Miguel se resbala con un residuo de barniz que uno de sus empleados dejó en el suelo. Allí cabe destacar que la organización estructural de la empresa pasó a ser de 2 a 6, ¿sí? Trabajando en la misma. Ya teniendo estructura de 8, se ve la dificultad donde las tareas de cada uno realizaban se coordinaban de un modo informal y se podía seguir funcionando de esa manera. Ezequiel partió con menos unidades de las que debía repartir. Él se encargaba de la distribución de los productos y el cobro del mismo. ¿Sí? Bien, bien, ¿sí? Fíjense que ahí también esta persona trayendo datos del caso nos comenta qué es lo que ve, ¿sí? Los mecanismos de coordinación son 5, los trabajamos en clase. En primer lugar, ¿sí? Esta persona dice que encontró el ajuste mutuo, ¿sí? Al que al ser 2 personas, la estructura
y hasta que fue incrementando había una comunicación informal, ¿sí? E identificó otro mecanismo que fue la coordinación directa, dice esta persona. Acá encontramos algo distinto, ¿sí? De lo que veíamos en, por ejemplo, el trabajo anterior, ¿sí? Porque a medida que fue creciendo se necesitó de un analista de tareas, donde coordinó una sola persona, realiza una sola tarea dentro de la producción, dividiendo así tareas entre el señor Miguel como cabeza y presidente, ¿sí? Dejando atrás la comunicación informal. Identifico también estandarización por procesos de trabajo, al igual que el caso anterior, ¿sí? Vamos a pasar a ver ahora qué estructuras, ¿sí? Este compañero qué partes pudo identificar, ¿sí? Las áreas que empezaron a identificarse cuando quedó bien armada la estructura de la empresa fueron la cumbre estratégica, ¿sí? Donde está el señor Miguel, la línea media, ¿sí? Donde va a estar Ezequiel, la tecnoestructura, ¿sí? Donde, a diferencia del trabajo anterior, fíjense que el analista de tareas quedó en la tecnoestructura, en el staff de apoyo, ¿sí? No hay nadie, sino que lo que hace allí esta persona es puntuar algunos hechos, ¿sí? Y en el núcleo de operaciones las tareas encargadas de la producción, ¿sí? Es decir, los operarios, el staff. Bien, yo diría, ¿sí? Que staff de apoyo ya es el analista de tareas, ¿sí? Que no perdamos de vista este analista de tareas como un tercero que viene, ¿sí? A ordenarnos un poco, revisar por ahí de última el concepto de staff de apoyo, ¿sí? Bien, ya lo vimos, ¿sí? Bueno, lo que hemos visto hasta este momento han sido algunas, ¿sí? Algunas maneras de resolver la actividad. Fíjense que esta es un poco más concreta, ¿sí? Las dificultades, no haber registrado bien el proceso que conlleva cada mueble y poder contar la cantidad de empleados necesaria. Cuando contrató 4 empleados pero no pudo poner a cada persona en un solo sector. También lo que pudo haber visto desde un principio es que necesitaba un segundo al mando que no sea solo él. Sí, bueno, lo que pasa es que ahí en ese caso uno no siempre está pensando que le va a ir tan bien como le fue al señor Miguel, entonces quizás esa dificultad se deba a eso, a que lo tomó por sorpresa, ¿sí? Identificó también el ajuste mutuo, la supervisión directa y la estandarización por conocimiento. Y algunas áreas, señor Miguel, núcleo operativo, empleados, tecnoestructura y staff de apoyo. Bueno, ahí es lo mismo. Si bien el analista de tareas es un empleado, ¿sí? Fíjense que es más parte de un tercero que viene a dar una mano, ¿sí? Así que en ese punto no dejemos de pensar al analista de tareas como staff de apoyo, que tranquilamente también nosotros podríamos estar incluidos, ¿sí? Que estamos mirando desde afuera qué es lo que está pasando ahí, ¿sí? Bien, esto respecto de la corrección, ¿sí? ¿Qué va a pasar la semana próxima? La semana próxima vamos a trabajar las últimas 3 clases de este primer mes, ¿sí? Vamos a trabajar conflicto y toma de decisiones, vamos a trabajar responsabilidad social empresarial y vamos a trabajar, si no mal recuerdo, sindicatos, ¿sí? Pero déjenme chequear las últimas 3 si son esas. Ah, no, también nos falta cultura, ¿sí? Nos falta cultura, responsabilidad social empresarial y sindicatos y resolución de conflicto y toma de decisiones, ¿sí? Es decir que el jueves de la semana próxima se va a activar para ustedes ya el trabajo práctico obligatorio. Recuerden que eso es una condición indispensable para el acceso al examen final, ¿sí? Recuerden también que respecto de la evaluación de sus procesos mediante el curso, yo voy mirando las reproducciones, es decir, si pueden ver los videos, si los están viendo, voy mirando sus procesos en el Padlet, ¿sí? Todo eso, tanto todos los aportes y todo el seguimiento que se va realizando ustedes, obviamente que suma muchísimo, ¿sí? Les recomiendo que si no pueden venir a las clases, por favor miren, ¿sí? Los videos y estén siempre atentos al grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp siempre tiene los enlaces que ustedes necesitan en su descripción, ¿sí?
Y obviamente como el fin del Padlet era socializar el conocimiento, allí ustedes pueden entrar, mirar en qué andan sus compañeros, cómo lo resolvieron, ¿sí? Entre otras cositas, que son muy productivas también para los momentos de trabajo en relación a la cursada, ¿sí? Bien, entonces, eso es lo que va a pasar la semana que entra. Es decir, que para trabajar tienen una actividad, ¿sí? Que es la actividad de actos lingüísticos, ¿sí? Tienen tiempo hasta el próximo jueves para colgarla y ya el próximo jueves yo les habilito el trabajo práctico obligatorio. Recuerden que para el trabajo práctico obligatorio tienen solo 72 horas para entregar a mi correo electrónico laboral. No se reciben trabajos por otro medio, ¿sí? Eso también lo voy a agregar en el grupito de WhatsApp porque es muy importante, ¿sí? Yo no recibo trabajos por WhatsApp, ni por Instagram, ni por Facebook, los recibo solamente ni por LinkedIn, los recibo solo por mi correo electrónico laboral, ¿sí? Bien, recuerden también que tienen la asesoría por correo electrónico. Si algo se les dificulta comprender, pueden encontrarme allí de lunes a jueves de 10 a 18, ¿sí? Bien, ¿hay alguna duda, pregunta o comentario? Lo teórico y correctivo ha terminado aquí, ¿sí? Mientras me voy a tomar un matecito. Bien, entonces, ¿sí? Lo que vamos a hacer es dejar acá, ¿sí? Por hoy. Y nos vamos a encontrar el martes. Nos vamos a encontrar el martes a partir de la misma hora, ¿sí? En el mismo link para trabajar la clase que sigue, ¿sí? Según el orden que ustedes tienen en el cuadernillo. Si hay alguna duda, yo estoy acá en línea, ¿sí? Hasta que termine el tiempo de la clase. Que tengan todos un muy buen fin de semana, ¿sí? Que descansen y a trabajar.